tendrá otra etapa en la que ya se enfrentarán a otros retos. Pues, Ahora es el paraíso, ese paraíso mitológico y tal, es la infancia de los niños. Lo tienen todo, tienen a papá, tienen mamá, tienen juguetes, tienen cariño, que son los que tienen la suerte de vivir en un hogar, ¿no?, amoroso. El amor incondicional, todo, se les da todo. O ya son expulsados del paraíso y es cuando tienen que ganarse la vida por ellos mismos. ayer precisamente estaba hablando con eso con mi mujer, porque a veces lo veo al chiquillo y a veces le digo, no sé cómo cómo enfocarle lo que es la vida al chiquillo. Si ya empiezo desde pequeñito, bueno, desde pequeñito, no ahora que está disfrutando, pero poco a poco a introducirle diciendo, bueno, está todo muy bien, pero que va a haber momentos en la vida que van a ser muy, muy duros y vas a tener que aprender a gestionar eso. O simplemente no anticiparle o no dar una visión muy pesimista de lo que a veces puede llegar a ser la vida. A veces estoy en ese dilema. Rafa, lo tienen. Hombre, nosotros lo determinamos, acompañamos, orientamos con nuestro ejemplo, la confianza que se les transmite, pero tendrá que vivir lo que tenga que vivir. Y habrá veces que se caiga y se hagan daño. Ya. Y no, es que es así, es que no hay otra. Hombre, somos padres responsables. Mira, lo más importante para un niño es que crezca en un hogar donde papá y mamá le generen un amor incondicional. Un amor incondicional, no un amor a expensas de que te portes bien, si no eres bueno te castigo, no eres bueno, ¿no? O mi papá no te va a querer si no sacas buenas notas, ¿no? Que yo ya he conocido casos así. Amor incondicional, combinarlo con la disciplina. Un niño tiene que ser educado en un ambiente donde de vez en cuando se le dice no, eso no está bien, no es así, no, ahora es estudiar, no, ahora es no sé qué, ahora es jugar. No sé si te conté el caso aquel que yo estaba en un supermercado y había una señora con un niño y el niño tendría 5 o 6 añitos y le tiraba de la ropa y venga, quiero un huevo Kinder y estaba montando un Cristo de mucho cuidado al niño con una rabieta. Y un señor mayor que estaba allí ya estaba un poco enfadado porque llevaba mucho tiempo en la cola esperando, etcétera, y le dijo a la señora, cómprele ya el huevo de una vez a ver si se calla. La falta de respeto por la parte de este señor, pero bueno. Y yo pensé, oye, la que se va a liar aquí, ya verás, la señora le va a tirar. Se volvió hacia él y le dijo, señor, es el momento de educar, no de consentir. Nos quedamos todos, yo me quedé callado, todos nos quedamos. Es el momento de educar, claro, porque si al niño le permites todo, le estás educando en que cuando quieras algo monta un cipirote, chilla, grita, patalea. Entonces le estamos mal enseñando. Que hay momentos eso que hay que educar y hay momentos que hay que consentir, en fin. Entonces, y hay alguien que dice por ahí, si tú fueras un niño ahora, ¿cómo te gustaría que te tratara tu papá y tu mamá? Pero cuando hay amor incondicional y tal, el niño lo capta y es el mejor alimento que hay. Sí. Puede haber escasez económica, en fin, pero que haya abundancia de amor, pero un amor bien entendido, no permitirlo todo como lo permiten hoy en día los críos y son niños caprichosos y cuando tienen 20 años no saben ni nada, no saben nada, son una especie de parásitos, los conozco. Conozco casos ya extremos de que un tío con veintitantos años está todo el día en casa, en la habitación, jugando allí a sus cosas, veintitantos años, ¿eh? Veintitantos, 27, 28 años. Es el tío más vago, bueno, en fin, claro, son casos extremos, pero eso no se puede consentir, ¿no? Pero en general los niños si viven en un papá y una mamá que se sienten queridos y valorados y la misma disciplina que le pongan los padres, y ellos saben que es por su bien, ¿no? Sí, sí. Es todo, y habrá cosas, pues eso, que se nos escapa. Cuando están enfermos, pues están enfermos. Si les pasa algo, pues les pasa algo. Si es que no podemos estar protegiéndoles al 100% y en todo momento, porque además no sería saludable para ellos. Porque algún día no estaremos. Pero si no Exactamente. estamos, claro, ¿quién les va a alimentar? ¿Quién les va a proteger? Tienen que aprender las lecciones de la vida. Exacto. Pues ahí está un poco como a veces reflexiono el cómo plantearle un poco el aprendizaje al chiquillo. El poco a poco ir que él vaya, pues eso, conociendo un poco los caminos que va cogiendo la vida y las decisiones que va tomando y cómo va gestionando sus propias emociones, sus propios estados internos y cómo, pues cuando pasa algo desagradable o algo que no quieres que pase, cómo gestionar eso, cómo manejarte con eso, con esos momentos.
Y ahí estoy dándole en ese aspecto vueltas un poco a Sí, cómo enseñarle eso. se sale, se hace. También en el padre y en la madre está el arquetipo, esa parte ancestral de todos los hombres, todos los padres y todas las madres de todos los tiempos que hemos tenido ese instinto y esa capacidad de afrontar el reto, unos mejor, otros peor, pero ayudar, afrontar eso y solucionarlo de la mejor manera posible, y otras veces que no podemos hacer nada. Eso también es un arquetipo, es una experiencia universal contenida. Entonces, todos los padres de todas las épocas, de todas las culturas más o menos primitivas, tienen esa tendencia, normalmente, ¿no? Salvo algún depravado por ahí, un degenerado, que los hay. A mí me tocó un padre, en fin, maltratador, etcétera, etcétera. Ese no tenía ese arquetipo, tenía el arquetipo de todo lo contrario, el padre maltratador, claro. Pero bueno, Bueno. que sea lo que Dios quiera. En eso estamos, Horacio. Bueno, pues un poco eso, como estuvimos hablando, el objetivo de este vídeo es un poco dentro del modelo de tu trabajo, es entender un poco qué creencias soportan ese trabajo, ¿no? Tú a la hora de trabajar trabajas mucho con el concepto del inconsciente y pues conocemos un poco la influencia de Jung sobre ese concepto y hoy lo que quería un poco era pues eso, que charlásemos un poco sobre el trabajo de Jung y la influencia que ha tenido sobre tu manera de entender la vida y de entender tu manera de trabajar como terapeuta. Entonces, pues en eso va a consistir, digamos, la charla de hoy. Vale. Vale, entonces, en principio, una de las preguntas principales es ¿cómo entiendes tú el inconsciente? ¿Qué es inconsciente para ti? Ya, empiezo a hablar ya. Cuando tú quieras, Horacio. Oye, si en algún momento ves que me desvío mucho del tema o que me enrollo mucho, pues intervienes. Y claro, porque ya tengo esa tendencia normal, ¿no? Bueno, A mí me pues gusta mucho escuchar, que decir que aquí no podemos pasar. entonces la noción de inconsciente, que es en la que se fundamenta mi actitud, mi forma de enfrentarme a la vida, al estudio de la psicología y sobre todo como terapeuta de lo que podemos llamar psico-hipnoterapia, ¿no? Creo que psico-hipnoterapia, que se refiere a un trabajo psicológico para realizar una terapia que se supone que es ayudar a las personas psicológicamente, porque no vas a darle una medicina, en mi caso no, yo no soy médico, ni soy psiquiatra, no puedo dar una medicina. Entonces, la psicoterapia se refiere a hacer una terapia, ayudar, sanar, equilibrar a una persona a través de una acción psicológica, ¿no? El psicólogo o el psicoterapeuta habla, comenta, ayuda, orienta, intenta enseñar a la persona a cambiar sus creencias que son limitantes y limitadoras, no todas, pero sí algunas en algunas áreas, por eso está en el gabinete de un psico-hipnoterapeuta, ¿no? Porque hay formas de pensar, de sentir y de actuar que condicionan su vida. Bueno, pues entonces, cuando a través del verbo, la palabra, el lenguaje, como decía el doctor William Kroger, el uso de la semántica, es decir, la semántica es el uso del lenguaje, el significado de las palabras que nos dicen, cómo nos afectan, cómo nos influyen negativa o positivamente. Entonces, si volvemos al origen de los tiempos según el Génesis hebraico y en el principio era el verbo y el verbo era Dios y todas las cosas fueron creadas por Dios, por el verbo, por la palabra, pues vamos aquí a lo que nos diferencia de los animales más primitivos. Nosotros también somos animales. Es la capacidad de pensar, pensamos en imágenes, que eso la gente no se da cuenta, pensamos en imágenes. Esas imágenes están cargadas de un contenido emocional, suscitan en nosotros a través de nuestro sistema nervioso, etcétera, unas respuestas emocionales, actúa el sistema límbico con la parte emocional y nos afecta. Lo que nos dicen, cómo nos lo dicen, depende quién, cuándo, cómo, de qué manera nos hablen, nos transmitan a través del lenguaje, nos influyen positiva o negativamente. Entonces, el terapeuta, utiliza la técnica que utilice, lo que está haciendo es eso, precisamente. Lo que está haciendo es hablar para que esas palabras, ese conjunto de palabras, repito, que la persona cuando le están hablando
tanto lo que le están diciendo como la respuesta mental que da, lo está traduciendo rápidamente en imágenes, y esas imágenes tienen una carga emocional negativa o positiva, pues le va a influenciar. Entonces, ¿qué es el inconsciente? Como la propia palabra lo dice, por debajo del consciente. ¿Qué es el consciente? La parte de la psique, de la mente, que es consciente del presente y aquí y ahora. Yo soy consciente de que tengo un cafetito en la mano, que brindo contigo porque tú también sé que lo estás. Muy bien. Claro. Virtual. Bueno, soy consciente del sabor en la boca, soy consciente de que estoy hablando contigo, soy consciente de que estoy moviendo mi mano derecha, la otra la tenía, en fin, todo esto, el presente, el aquí y ahora. O, fíjate, Rafa, eso lo sabes perfectamente. Sin embargo, puede que no sea consciente, puede que esté aquí hablando mecánicamente, pero a nivel emocional tengo unas emociones, unos sentimientos de tristeza, desolación, ansiedad, preocupación por algo que tengo por ahí pululando detrás, algo que hice ayer, algo que me sucedió, algo que tengo que hacer la semana que viene, en fin. La mayoría de las veces el ser humano no está en el aquí y ahora, no está en el presente. Deberíamos de aprender a estar el sujeto, yo, estar en el objeto. La clave sol, sujeto, objeto, lugar. Sol, sujeto, la S, yo. Ser consciente de mi corporidad, de mis emociones, de lo que hago, de lo que estoy hablando, de cómo influye. Tú me haces unas preguntas, esas preguntas, ¿cómo busco dentro de mis respuestas? Que tienen un fuerte componente emocional. Bueno, sujeto, objeto. El objeto de estar aquí es hablar contigo, intercambiar impresiones de nuestras experiencias, etcétera. Y el lugar, ser consciente, porque ¿quién me dice a mí que no estoy en un sueño? ¿Cuántas veces, es una experiencia común, vivimos una trama, estamos soñando, estamos hablando, sentimos, hablamos, decimos cosas y cuando nos despertamos decimos, caramba, o en medio del sueño, a veces nos despertamos y parecía que era real, como si realmente estuviéramos allí, de tal manera que todavía, si era un sueño, si era una experiencia negativa, todavía nos late el corazón, etcétera. Si es una experiencia de otro tipo, hay una emoción determinada, es decir, lo que solamente hemos soñado, imágenes oníricas, han descargado una fuerte emocionalidad, una energía, han activado el sistema nervioso, el sistema glandular, bueno, las emociones, despertamos agitados. Alguien puede decir, pero hombre, si han sido sueños, si es un sueño, si son imágenes, si eso no es nada, si eso no es verdad, si son mentiras, si son fantasías, joder, pero ha afectado a mi parte física. Ahí comprobamos, entre otros muchos momentos, el poder de la mente, de las imágenes sobre el cuerpo. Y también tenemos, por ejemplo, los llamados sueños sexuales, sueños húmedos, que sueñas que estás teniendo una relación y viene hasta un orgasmo, viene una eyaculación, hay una erección, las mujeres, ¿no? Y la lubricación de la... O sea, aquello que es fantasía, dicen, ¿no? Y que según la ciencia, bueno, no merece la pena estudiarlo porque no es un método científico. Hace poco tiempo en televisión, un personaje muy famoso que lleva un programa de ciencia y tal, pues él con otro, un neurólogo, en fin, se reían, se mofaban de las experiencias oníricas, pensando que son fantasías y tonterías que no merece la pena estudiarlo. Pobrecito, qué diablo. Bueno, uno ya muerto, ¿no? Qué estupidez. Bueno, ahí se comprueba cómo no. Bueno, pues todo eso, para no enrollarme mucho, todo eso tiene que ver con el inconsciente y el consciente es todo, ¿no? Oler, tocar, ser consciente de la clave sol, sujeto, objeto, lugar, y el inconsciente es aquello que en su propia naturaleza siempre se nos escapa a la observación, al control, salvo que te sometas, en el buen sentido de la palabra, a una disciplina de autoobservación, de recuerdo de sí, sujeto, objeto, lugar. Porque, repito, puede que esto sea un sueño. ¿Quién me dice a mí que no estoy soñando? Porque ayer me hizo ilusión, Rafa me va a llamar mañana, el día 18, y estoy soñando, igual son las 5 de la mañana, y está Rafa ahí llamándome, y ahora de repente a las 8 me voy a despertar, digo, digo, era un sueño. Bueno, eso pertenece al inconsciente. El inconsciente es aquello que no conocemos, aquello que nos rige. Gran parte, el lenguaje coloquial diremos, el inconsciente constituye el 90% de nuestra psique en todos los niveles. Consciente, preconsciente, subconsciente, inconsciente personal, inconsciente colectivo a la luz de la psicología junguiana. Y cosas, por ejemplo, ¿qué sería el preconsciente? Preconsciente es algo que está justo al borde de la conciencia,
pero que es muy reciente y que basta un pequeño esfuerzo para traerlo al presente. Por ejemplo, ¿qué es lo que he hecho esta mañana cuando me he levantado? ¿Qué es lo que hice ayer? Lo último que hice ayer cuando me acosté, ¿qué es lo que hice? Bueno, eso son cosas que el preconsciente es aquello que está casi al borde del consciente. Basta un pequeño esfuerzo, ¿vale? El subconsciente es como un nivel más profundo. Si fuera a atravesar una gran galería, un gran túnel, es retroceder en el tiempo y en el subconsciente puede estar cuando hice la primera comunión. Bueno, en mi caso no, porque yo no hice la comunión. Cuando me casé yo tenía 20 años, fíjate si han pasado ya siglos, ya. En fin, emociones, cosas que están por ahí, están aquí dentro de mí, está por ahí encerrado, pero yo no soy consciente. Bueno, eso es subconsciente. El inconsciente profundo tiene que ver con las cosas que he vivido en el vientre materno, en los primeros años, cuando la primera vez que intenté ponerme de pie, con un añito, lo que sea, adelanté el pie, me caí, me levanté, etcétera. Todo eso, pero eso ya no me acuerdo. Ahora, en estados de hipnosis profunda, en meditaciones profundas sí se puede recordar. Y luego ya entraríamos en el terreno más discutido, que es recordar experiencias intrauterinas. Yo tengo bastantes experiencias intrauterinas con gente que ha vivido unas experiencias muy grandes, que ya las comentaremos si quieres. Cuando estaban en el vientre materno, que tendrían unos 6 o 7 meses de gestación, estoy hablando de gente muy cercana a mí, yo soy testigo, en aquel momento yo tenía 11 años más o menos, y esta persona tiene 40 años, entra en hipnosis profunda, va al pasado y regresa al útero materno y empieza a narrar todo lo que se encontraba allí. Una especie de drama familiar, y, en fin, malos tratos, historias de estas. Y entonces, eso para la ciencia dice que es imposible porque las neuronas encargadas de la memoria no se han formado todavía. Que se vayan al carajo esta gente que no hace más que limitar el desarrollo y la investigación de la psicología, del autoconocimiento, etc. Se pueden recordar. Eso pertenece al inconsciente. Ya no hablemos de supuestas vidas anteriores. Pero inconsciente es aquello que es muy difícil de entrada, a través de la hipnosis, a través de experiencias muy fuertes de tipo emocional, crisis, a través de enfermedades, etcétera. Los grandes santos como Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, que estaba en la guerra peleando, le hirieron, entró en una crisis que casi se muere y empezó a tener visiones y a partir de ahí luego creó el movimiento religioso de los jesuitas. Entonces, esos son los niveles en los que nos movemos. Y en la parte más pequeñita es el consciente. Y entonces ese inconsciente es el que nos maneja, nos controla, rige nuestra vida emocional, rige un montón de cosas. Un poquito esta es la pequeña definición del inconsciente, teniendo en cuenta que en el inconsciente están los arquetipos, diferenciando el inconsciente individual a lo que es el inconsciente colectivo, ojo. Y por ejemplo, ya que lo mencionas, ¿qué influencia tienen los arquetipos en tu manera de trabajar? O sea, a la hora del inconsciente personal, porque luego podemos hablar del inconsciente colectivo, pero a la hora del inconsciente personal, ¿cómo entiendes tú los arquetipos? Los arquetipos son, de alguna manera, patrones de conducta, imágenes, como tendencias, formas. Es como cuando decimos una persona qué violento es, qué agresivo, o una persona qué decidido es, qué valiente, etc. ¿Qué se marca la diferencia? Mental, emocional, físicamente. Tiene que ver la herencia psíquica, las características psicológicas heredadas. Sí, su abuelo también era muy valiente, muy emprendedor. El otro no, el otro es un cobarde, el otro se achanta enseguida. ¿Qué nos rige? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro interior mentalmente, emocionalmente, que uno no es? ¿Cuáles son las características de ese que enfrenta el reto, saca a su familia adelante, es una persona pobre, logra montar un negocio? Es el rasgo que le caracteriza, la tendencia que tiene. Entonces, los arquetipos, ya yendo a un nivel un poquito más detallado, son de alguna forma patrones, imágenes, símbolos recurrentes que aparecen bajo diferentes formas en las culturas. Fíjate tú, el otro día estaba pensando en un arquetipo que rige poderosamente y que tiene que ver con la sombra, luego hablaremos de la sombra. Un arquetipo es el traidor. Y rápidamente, ¿quién es el traidor por antonomasia? Judas. Traiciona. Entonces vamos a ver, ¿cuáles son los rasgos? Envidia, quería acabar con el maestro, era solamente por las 30 monedas. Eso es metafórico, es simbólico. ¿Qué diablos es el mejor? Además se dice, en la historia del gnosticismo, los gnósticos primitivos anteriores, contemporáneos y posteriores a Cristo,
a través de un tesoro que tenemos para la historia del cristianismo primitivo, son los papiros gnósticos de Nag Hammadi, descubiertos en Nag Hammadi en 1945 en el Alto Egipto, ¿no? Unos pastores que había por allí, agricultores, en fin, gente esta que iba con sus camellos o sus mulos o lo que sea, iban recogiendo una especie de arcilla de tierra especial para hacer vasijas y tal. Entraron a una cueva que hacía siglos que nadie entraba allí y encontraron unas vasijas gigantescas, rompieron, sacaron pergaminos escritos. Bueno, cuando lo llevaron a casa, dicen que la suegra de uno quemó varios de estos manuscritos en el fuego. Eso es una historia, es un legado para la humanidad del cristianismo. Bueno, luego los vendieron, etcétera, etcétera, hasta que cayeron en manos de expertos. Dijeron, Dios mío, pero estos son los gnósticos primitivos, anteriores, contemporáneos, los escritos en copto, que es la lengua, vamos a decir, cristiana del Egipto antiguo. Bueno, estaba escritos en arameo y traducidos del griego antiguo. Y eso es original. La UNESCO, el Instituto Jung de Zurich, compró unos cuantos manuscritos del Evangelio de Tomás. Los manuscritos gnósticos de Nag Hammadi nos hablan directamente de lo que era el cristianismo de aquella época, quién era Jesús. Hay uno de los párrafos de un manuscrito gnóstico de Nag Hammadi donde científicamente se sabe que pertenecía a aquella época y escrito por los seguidores de Jesús, que dicen que había un problemilla entre los discípulos, les sorprendía mucho porque Jesús y María Magdalena se besaban en la boca. Solo hizo un manuscrito. Y entonces alguien protesta o alguien le pregunta un poco curioso a Jesús o molesto o lo que sea, y entonces ahí está el manuscrito gnóstico de Nag Hammadi, escrito en arameo, que era la lengua que hablaba Jesús, y en griego antiguo dice dice Jesús, que por qué la beso a ella, porque a ella la amo diferente a como os amo a vosotros. Claro, o sea, ¿no? Entonces todo eso, bueno, todos esos arquetipos, ¿cómo es posible que uno de sus discípulos, de los que estaba todos los días con él, que lo conocía, según los gnósticos, todo lo que digo es según fuentes, etcétera, que pueden ser más fiables o menos fiables. El discípulo más avanzado para que Jesús representara el arquetipo del héroe que se sacrifica para ayudar a la humanidad, ojo, Jesús es uno de tantos, un personaje especial, indistintamente de que haya existido o no. Él representaba el arquetipo, el que da su vida para los demás. Bueno, entonces resulta que Jesús ahí, que representa el arquetipo, dicen que el discípulo más avanzado, que tenía el despertar de la conciencia más elevado, el único que podía ayudar a Jesús para que él, esa especie de psicodrama, esa especie de representación teatral de lo que es el héroe, transmitir un mensaje, etcétera, etcétera, ¿no? También se dice que los 12 discípulos pertenecen a las 12 constelaciones, en fin, todo ese rollo. Y que Cristo representa al sol, el que nos da la vida. Jesús viene para darnos la vida, etcétera, etcétera. El sol sale para darnos. Por eso los gnósticos primitivos hablaban de nuestro Cristo el sol, cuando se refería al sol, los egipcios, el dios Ra, etcétera. Entonces, Judas, Jesús le da esa misión, tienes que representar el papel, el arquetipo del traidor. Yo soy el héroe y tú eres el arquetipo del que me traiciona. También a Julio César lo traicionan la gente de confianza, hasta su propio sobrino. El arquetipo está... Entonces, ¿qué es? Una tendencia. Aparecen bajo diferentes formas en diferentes culturas y tienen una vertiente que se hereda de generación en generación. Yo soy un arquetipo ¿de qué? Del padre. Tú eres un arquetipo del padre. Al fin y al cabo, si nos investigaran desde fuera, tus pautas de comportamiento para educar a tu hijo, etcétera, etcétera, son muy parecidas a las que yo he utilizado, la tendencia. Puede que tú le des más comodidades o menos, etcétera, pero en esencia es eso. La madre, la protectora, la que amamanta, etcétera. El padre, lo que significa el arquetipo, el que protege, etcétera. El traidor, el amigo fiel que se sacrifica. Bueno, son arquetipos, son formas de ser, conductas que van a determinar en gran parte cómo encauzamos nuestra vida, ¿no? Muy bien, muy bien. Y dentro de esos arquetipos, uno de ellos, como has mencionado, es la sombra, que es súper importante. Sí. Tenemos que tener en cuenta, desde el punto de vista junguiano. Sí, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que una cosa es el arquetipo individual y a través de mí, una cosa es para entender esto. El inconsciente individual se refiere a mí, a mis propias experiencias, a mi genética, a lo que me han transmitido mis
abuelos, mis bisabuelos, a la raza, a la cultura, a la época, pero sobre todo las características de tipo genético, etcétera. Y también rasgos psicológicos a los que yo pertenezco. La idiosincrasia típica del latino es diferente a la del anglosajón, ¿no? Se supone que el anglosajón es más frío, más calculador, tal. Los latinos estamos más por la juerga, ¿no? Esos son los arquetipos, arquetipos. Eso no quiere decir que todos sean así. Bueno, entonces, el inconsciente... Todo lo que pertenece a mi propia vida es mi inconsciente, mi infancia, etcétera. Pero es como si hubiera un ramal, Rafa, un ramal. Yo en trance o a través de los sueños, que muchos sueños son conexiones con el arquetipo, yo he tenido varios sueños que sin lugar a dudas sé que era una conexión con mi inconsciente colectivo, con unos personajes, unos seres allí, yo estaba allí, y a través de un trance hipnótico o a través de un sueño, una experiencia así, es como si se creara o se transmitiera una especie de ramal camino entre mi inconsciente, cuando yo estoy en mi inconsciente individual, y me conectara con el inconsciente colectivo. Y entonces digo, caramba, yo en una vida pasada he sido, por decirlo coloquialmente, un discípulo de Jesús, y yo estoy muy identificado con ese arquetipo solar que representa a Cristo, o el Buda, o un gladiador, o quien sea, un héroe. Yo en una vida anterior, el que cree en vidas anteriores, es que he sido fulano de tal. Me acuerdo un caso de una señora, una mujer que trabajaba de enfermera en el departamento de cuidados paliativos. Prácticamente todos los enfermos que entraban allí iban a morir y ella les acompañaba en esos momentos tan duros, etcétera, etcétera. Y entonces, haciendo una regresión, pues conectó con una supuesta vida anterior, donde se vio, ella era enfermera de vocación y había elegido ese puesto tan delicado, que estaba en contacto continuamente con la muerte, y su misión era despedirse de la gente y que se sintieran acompañados, que no estaban solos, y transmitirle palabras de confianza, de amor, hay un más allá, etcétera, etcétera. Entonces esta mujer entró en trance y empezó a vivir mentalmente, en imágenes, emociones, una supuesta vida anterior donde era una discípula de una maestra llamada María, que era la madre de Jesús. Bueno, en la trama y en la experiencia de regresión a esta supuesta vida anterior, María era una mujer experta, algún tipo de medicina, lo que hoy hablaríamos de chamanismo o una maestra de medicina natural, y las instruía. Y ella se veía allí identificada, también veía a María Magdalena, claro, se quedaba impresionada, impactada. Esta es la experiencia, esto es el contenido real, auténtico, el contenido de lo que es el sueño, lo que se manifiesta y tal. Luego está el contenido latente, que sería la interpretación, y le podemos dar las interpretaciones que nos dé la gana. Yo voy a la hora de estudiar los arquetipos, voy a dar una idea, lo que a mí me parece. Ojo, esto es subjetivo. ¿Es que realmente ella vivió una vida anterior? ¿Es que realmente ella fue una discípula de María? ¿O, que es mi interpretación, simplemente ella, a través del inconsciente individual, se ha conectado con el inconsciente colectivo, donde está el arquetipo de una persona que quiere aprender, que está con una maestra y que está dedicándose a ayudar y a sanar a la humanidad? Ha conectado con el arquetipo. El arquetipo son características psicológicas que se heredan de generación en generación, de pueblo en pueblo. Ella no fue necesariamente una discípula de María, la Madre de Dios, ni de Magdalena, ni nada, sino que conecta con el arquetipo. Es decir, si yo soy, y los arquetipos son muchas veces compensaciones, si yo soy una persona que tengo miedo, que tengo complejos, que tengo un sentimiento de inferioridad, ¿qué es lo que puede hacer mi inconsciente como mecanismo compensador? Pues sueño que soy un héroe, sueño que me enfrento a una batalla, que me enfrento al enemigo, que hago una proeza, porque conecto con eso que me falta, me gustaría ser. No es como el que admira a un deportista famoso y sueña con él, o lo imagina, y si está jugando a fútbol, o está realizando boxeo, o el ciclismo, ve, imagina, siente a su héroe, y cuando está entrenándose intenta como representarlo, como imitarlo, ¿no? Es una tendencia. Entonces, ese arquetipo, esas experiencias son muy bonitas, muy esclarecedoras para ver que el potencial, porque los arquetipos, en este caso concreto, siempre representan cualidades, habilidades. El que tiene ese arquetipo se va a dedicar en esta vida ¿a qué? Porque muchas veces decimos, pero si no viene de familia de gente relacionada ni con la psicología, ni con la ciencia, ni con la medicina, al contrario, pero él sí tiene y va a buscar, aunque su medio familiar, social,
no tenga nada que ver y nunca se le inculque nada, más bien de una familia medio analfabeta, etcétera, etcétera, él o ella van a destacar y van a buscar. Entonces, en esa supuesta vida pasada, en esa conexión con ese arquetipo, representaba lo que físicamente algo o alguien dentro de ella le había llevado pues, a ser enfermera y elegir un puesto tan delicado, tan doloroso, tan lamentable, pero a la vez tan maravilloso, que era el que podía acompañar y transmitir las últimas palabras, el último abrazo, el último mensaje de amor a aquella persona que se estaba muriendo. Entonces, eso es lo que le regía a ella. Entonces, quiere decir que conecta con ese arquetipo, la enfermera que se sacrifica, o el enfermero, por los demás. Estos son, y ese es importante, ¿no? Porque hay que saber qué arquetipo nos rige, nos controla, porque puede ser un arquetipo negativo. Si yo tengo un arquetipo que tiende a la delincuencia, ojo, yo me acuerdo una persona del deporte en España, en su época muy famosa, en el mundo deportivo en el que se desenvolvía, etcétera, etcétera. Bueno, porque andaba siempre con drogas, andaba siempre con malas compañías, etcétera, lo trasladan desde Barcelona, lo trasladan a Bilbao. Y me encargan a mí y a otra persona que le acompañáramos en los entrenamientos, para alejarlo de las malas compañías, de la droga, etcétera, etcétera, y que siguiera nuestro ejemplo, nosotros éramos buenos deportistas, otra persona y yo que vivíamos allí, todos los días nos íbamos al campo a hacer footing, entrenar, ¿no? Para influirle positivamente. Sin embargo, llevaba un mes entrenando, etcétera, y llega el momento de que va a competir en el mundo del boxeo, ¿no? Llega la mañana donde se celebra el típico pesaje de los boxadores, etcétera, etcétera, y por la tarde había que boxear, había que subir al ring y había que boxear. Y entonces esa persona desaparece, no aparece en el pesaje, el empresario se echaba las manos a la cabeza, se había hecho mucha publicidad de él, que se le iba a rehabilitar, que iba a salir adelante, que era un gran campeón, etcétera, etcétera, y se le había apartado de las malas compañías. Cuando apareció a última hora, resulta que aquellos días, unos días que había desaparecido, salió de nuestro círculo protector, para dar un ejemplo, y habló de un sitio, de un lugar, un antro que había por allá, por Bilbao, donde se andaba con droga y no sé qué. Y yo pensaba, Dios mío, yo llevo aquí 20 y tantos años viviendo en Bilbao y no conozco ni esa calle, ni ese sitio donde van a tomar droga, nada. Y esta persona acaba de llegar y en un mes ya conoce todo eso. Bueno, fue una persona que no llegó a donde tiene que llegar, a pesar de que le intentamos ayudar. ¿Por qué? Porque ese arquetipo de autodestrucción, de buscar una evasión de sus problemas, etcétera, tenía más fuerza que él. Unos años después yo leí en la prensa, la sociedad, las malas compañías me llevaron y tal, o sea, justificando todo en la sociedad, en las malas compañías, los malos ejemplos, etcétera. Yo también tenía malas compañías, yo también había visto muchos malos ejemplos. Y me metí porque mi arquetipo me llevó a una sanación, a una realización personal, a la búsqueda de cambiar todo eso. Y sin embargo, el arquetipo suyo, por eso he dicho que hay arquetipos negativos y positivos, le llevaba ahí. Y no hubo una lucha, no había un nivel del ser suficientemente fuerte para decir, se acabó, no me drogo más, voy a entrenarme, voy a llevar una buena vida. Se dejó llevar por esa parte de la sombra que le llevó al deterioro. Pero lo peor de todo, Rafa, de este caso, es que si esa persona hubiera aceptado, se hubiera enfrentado cara a cara con su sombra, con la tendencia a drogarse, a abandonarse, etcétera, llega a ser consciente, lo ve cara a cara, se mira en el espejo, ve su propia sombra, porque ese es un lado, una tendencia, un hábito, una conducta, de generarse ahí, ¿no? Si es capaz de ver cara a cara, si se reconcilia, no intenta ni negarla ni matarla. Psicológicamente intentamos matarla, socialmente es negarla. No, vamos a dar una oportunidad para que la persona... Bueno, pues el que tiene ese arquetipo y no tiene en contrapartida un nivel del ser lo suficientemente fuerte como para enfrentarse, yo tengo que salir adelante por mí, por mis hijos, por mi familia, por ser un ejemplo para la sociedad, por el deporte al que represento. Entonces, la sombra puede ser buena, puede ser mala, depende, ella es lo que es, pero depende de tu actitud. Y ahí tiene que estar un poco tu propia conciencia, decir también, ¿me dejo llevar corriente abajo o me enfrento? Dice que la sombra de las personas, que entiendo que todo el mundo tiene su propia sombra. Sí. Cada uno tiene su propio arquetipo negativo, su propia parte oscura, digamos.
La sombra es todas las pautas de comportamiento, todos los instintos, pulsiones, conductas, tal, que normalmente, ¿por qué se le dice la sombra? Porque es el lado que normalmente no se ve. Bueno, no es cierto. Externamente los demás sí le vemos. Fulano de tal, ¡ay, qué iracundo, qué violento, qué envidioso, qué criticón, qué guarro, cómo se descuida, qué presumido, qué chulo, en fin. Esa característica, cuando pensamos en alguien y hay un rasgo, ojo, que si vemos un rasgo en la otra persona que nos molesta mucho, es que probablemente también lo tengamos, eso ya lo tocaremos después. Pero siempre queremos, pero fulano de tal no es envidioso, fulano de tal se justifica, no quiere ver ese lado suyo. Por eso se dice que es la sombra, el lado oculto. Y cosas más, instintos más criminales, pues imagínate las personas que normalmente, pues qué raro, qué extraño, era un buen vecino, muy amable, te saludaba, parecía una persona normal y tal y cual. Y de repente descubren que ha violado a un niño, que ha robado no sé qué, que ha matado a su mujer. Oye, pues aparentemente parecía una persona, claro, porque ese es el lado más criminal. Los instintos, las pulsiones y aspectos de la personalidad, rasgos psicológicos que no queremos ver porque socialmente están mal vistos. Entonces aparentamos, nos ponemos la máscara, lo que es la personalidad, la cual está recubierta de pautas de conducta, de educación, de sonreír, tener un comportamiento amable con los demás, etcétera. Pero nuestros instintos más primarios no los vemos. Ahí tenemos la historia esta del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Ahí está, ¿no? Este hombre que llegando un momento de la noche se transformaba en un monstruo, asesino, etcétera, etcétera. Durante el día era amable con los demás, era un doctor. Bueno, ese lado es observarlo, no luchar contra él. Creo que era Jung, Jung que decía que no nos iluminamos más imaginando figuras de luz, pensando que bueno soy, que tal, no sé qué, sino arrojando la luz de la conciencia, aunque no nos guste, sobre el lado oscuro. La sombra es el lado más criminal, los instintos, las pulsiones, la envidia, la mezquindad. Rafa, miremos a la sociedad. Aquí en España, ¿qué está pasando? ¿Qué demuestra la sombra colectiva del pueblo español? La sombra colectiva del pueblo español afloró salvajemente, genuinamente en la guerra civil. En la guerra civil, gente normal y corriente, personas aparentemente normales, educadas, se convirtieron en asesinos, en animales que querían matar a sus propios paisanos. Españoles odiando a España, y eso existe todavía, o sea, está aquí. Está aquí, y ahora más que nunca estamos reproduciendo, reviviendo los preámbulos del año 1934 que desencadenó en el 36 y duró 39 años, 3 años de la guerra civil. Ambos van, en nombre de la ideología que sea izquierda o derecha, se mataban, se asesinaban, violaban, hacían barbaridades. Esa es la sombra. Esa persona unos meses antes le hubiera preguntado a alguien, un vecino hubiera dicho, no, es una persona muy amable y tal y cual, parece que no mata una mosca. Pero dale una circunstancia y sale la sombra. Mataba, asesinaba, torturaba por ambos bandos, etc. Entonces, ¿dónde está el problema? Que lo vamos a revivir. Lo estamos reviviendo por lo menos psicológicamente. ¿Dónde está el problema? Que nadie de ningún bando quiere reconocerlo. Aquello que yo niego de mí me esclaviza, pero si lo veo, me puede liberar. Porque si la sombra tiene tanto poder para llevarnos a hacer esas barbaridades y a tener esos comportamientos tan ruines, envidiosos y mezquinos, pues si lo libero, si me reconcilio, si lo integro, si me convierto en Teseo, que el otro día yo di una conferencia, una charla en la mirada interior de cómo salir del laberinto, si me convierto en Teseo y empiezo a caminar por el laberinto, me enfrento al Minotauro, que es la sombra, y logro vencerlo, integrarlo, logro salir mediante el hilo de Ariadna, porque Ariadna y el hilo es algo muy simbólico y muy metafórico. Eso nos indica que el hombre, el héroe, por muy héroe que sea, por muy masculino, muy machote que sea, como no tengas al eterno femenino a tu lado, no sales del laberinto, ni vences al Minotauro, ni vas a salir nada. O sea, que son las dos naturalezas, ¿no? El ánima, que sería la parte femenina en el hombre, y el animus, que es la parte masculina en la naturaleza de la mujer. Entonces, la sombra es lo que tenemos que vencer, pero ojo, porque si nos enfrentamos cara a cara, la sombra tiene más poder y más fuerza, porque gran parte de la sombra es inconsciente. El poder de la sombra es que pertenece a la naturaleza del inconsciente. Y aquello que es inconsciente yo lo ignoro, y como lo ignoro es como pasar por una calle oscura y allí puede haber un atracador con un garrote. ¿Y por qué me va a agredir? ¿Por qué me va a dar un golpe? ¿Por qué me va quizás hasta matar por quitarme el dinero?
porque no sé que está. En el momento que yo sé que está, no voy. No voy, o tomo una pistola o un garrote, una piedra para defenderme. El problema de la sombra, el problema de los muchos yoes psicológicos, el problema que tenemos al enfrentarnos al minotauro cretense que habita en nuestro interior, es que no lo conocemos. En el momento que la persona se para y mira en la dirección apropiada, cambia su perspectiva y adquiere poder. El mismo psicoanálisis dice, un problema, un trauma, un complejo, tiene poder sobre el ser humano porque no lo conocemos, porque apenas nos acordamos que nos ocurrieron cosas o no nos acordamos, abusos en la infancia, etc. Y cuando eso es liberador y nos transforma, cuando lo que está en la sombra, cuando lo que está en lo oculto, en lo profundo del inconsciente, aflora y sale a la luz de la conciencia, entonces pierde poder y lo integramos. Entonces, digamos que lo que hay que hacer con la sombra es observarla, aceptarla e integrarla. Sí, esa es la historia de todos los héroes. Estoy sintetizando, claro, y simplificando. La historia de todos los héroes, de los mitos, de las leyendas, de los cuentos. El príncipe que siempre rescata a la princesa, que el lobo feroz se la quería comer o se la comió y mató a su abuela. En fin, toda esa historia. El héroe, siempre es un personaje que está en nuestro interior. Nosotros tenemos que ser conscientes, Rafa, tenemos que tener la capacidad y lo primero que tenemos que hacer es aprender a observar. No tomar actitudes precipitadas, no negar nada. Hay muchas escuelas, muchas teorías, muchos grupos y cosas por el estilo, y es como si, como decía el Evangelio, sepulcros blanqueados por fuera, llenos de podredumbre por dentro, la sombra, todo el lado oscuro negativo, que tiene poder porque no lo conocemos, porque no lo reconocemos, porque no nos damos cuenta. Es tomar la vida como un proceso, como si fuera un gimnasio, como si fuera ir a la universidad para aprender, y hay materias más duras, materias más difíciles, etcétera, y aceptar el reto de que tenemos una oportunidad para conocernos a nosotros mismos. No nos conocemos y solamente queremos vivir en el lado de la luz, en el lado bonito, en el lado bello, me pinto, me tal, pero por dentro de mí puedo estar hasta con un cáncer, con una enfermedad o tal, ¿no? Y por muy amables y mucho que sonriamos, siempre llevamos la sombra, ese instinto, esa envidia, esos celos criminales que en un momento dado te puede llevar a matar a una persona solamente porque se ha ido con otra persona, porque te ha engañado, etcétera, etcétera. Entonces, sintetizando, nuestra actitud debería ser observar qué pasa, pero no querer cambiar nada. Es que la gente piensa, vas a un grupo, haz esto y te conviertes en no sé qué, la mente milagrosa, recuerda a tus ancestros, no por aquello de las constelaciones, por aquello de los registros acásicos, hay un montón de teorías por ahí. No, vete al principio, vete a la base, vete al fundamento, aquí y ahora, observar. No voy a dar la bienvenida a las cosas bonitas que me gustan de mí, voy a dar la bienvenida a todo, a todo, a todo. Voy a ver cuál es mi realidad y luego ya veremos qué es lo que hago. Eso, hay una parte muy importante que con lo que has dicho de Jung, la frase de Jung me parece súper importante, lo de sí, que lo que reprimes te esclaviza y lo que aceptas y tal, y que no se ilumina uno imaginando figuras de luz. Se puede imaginar que soy un maestro, que soy de vidas pasadas, que no sé qué. Bueno, pues hay un arquetipo en mí que me llevó al deporte, que tú ya sabes, donde, bueno, pues tuve cierto renombre, cierto éxito, fui 3 veces campeón de España en mi especialidad, etcétera, etcétera, salía en la prensa y eso para el ego, tal, no. Si yo me quedé, pues claro que tengo ese arquetipo de enfrentarme, y un deporte muy duro, muy difícil. Es como si dijéramos, al principio pensaba que mi enemigo era mi rival, el que tenía enfrente cuando sonaba la campana, hasta que yo me di cuenta que mis enemigos estaban dentro de mí, mis muchos yo, en mí, miedos, mis carencias, bueno, todo eso, ¿no? Entonces es decir, voy a ver qué descubro. Yo rechazo la mayoría de todos esos grupos que hay por ahí, de biodescodificadores, registros acásicos. Lo rechazo yo personalmente, yo no estoy descalificándolo, yo lo rechazo. Tengo derecho a rechazarlo porque me lo dan todo hecho y todo interpretado. Haz esto y consigues esto. Esto es por esto. No, por favor, tengo hambre.
tengo necesidad de alimentarme psicológicamente, espiritualmente o físicamente. Ah, hijo mío, yo te voy a dar. Ven. No, 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 no. Oiga, maestro, usted es un megalómano. No me dé nada. Dígame cómo voy a la fuente a beber agua, que vaya por mi propio pie, cómo voy al río para pescar peces, etcétera, etcétera. No me diga nada usted. Dígame qué tengo que hacer, cómo hacerlo, pero no lo haga por mí, porque entonces no me permite crecer. Entonces es muy importante que empecemos a partir de cero, no sé nada, etcétera, etcétera. Si yo empiezo a partir de ahora de presupuestos psicológicamente hablando, o a través de una teoría. Si yo sigo la teoría, la filosofía, el mensaje del catolicismo, del cristianismo convertido en catolicismo, tal, no, porque ahí se basa en que me arrepienta de mis pecados, que dé una limosnita a la iglesia, todo no sé qué, y que confíe en las escrituras que me dicen que están escritas por un hombre, por hombres, por profetas, etcétera, inspirados por Dios. No hablemos del Islam, que es el insulto a la inteligencia humana, el Corán. Lo que te dice, sal a la calle, convence a la gente, convéncelos, tráelos al Islam, tráelos porque a Alá le gusta, pero si no lo convences, mátalo. Eso dice el Corán, ¿eh? Ojo, mátalo, porque eso halaga a Alá. Lo dice el Corán, fíjate. No, yo no quiero nada de eso. No quiero nada. Sea quien sea, como si es el Buda, como si es el Cristo, de nada sirve que Jesús haya nacido hace 2020 años en Belén, Rafa, si no nace en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Si no es mi experiencia. Yo quiero comprobarlo. Dame herramientas. No te preocupes, yo voy a sembrar estos tomates para ti y tú vas a ver... No. Dime, ¿cómo hago para encontrar esa tierra? ¿Cómo hago para arar la tierra? ¿Cómo hago para sembrar una semilla? Con mi propio esfuerzo. Yo creo que eso es lo más grande. Mientras que no aceptemos eso, la humanidad nunca, ni espiritualmente, ni religiosamente, ni políticamente, ni socialmente vamos a cambiar. La historia de la humanidad está ahí. Es una historia de guerras, de crímenes, de intriga. Los peores protagonistas son los políticos. Estoy haciendo generalizaciones, claro, porque teniendo el poder de cambiar, no hacen más que ocupar el poder, ganar dinero, etcétera, 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 imponer sus ideologías, algunas criminales y abyectas, como el nazismo y sobre todo el comunismo, y la gente no espabila. Los responsables, nosotros. ¿Por qué? Porque les seguimos, porque les votamos. ¿Por qué? Porque, como decía Erich Fromm en la historia esta, en el libro que escribió, Miedo a la libertad, tenemos miedo a ser libres. Tenemos miedo, ¿por qué? Porque ser libre de verdad, significa que acepto la responsabilidad de ser el responsable de cómo me va la vida, etcétera. Ahora es muy fácil, he hecho la culpa a la política, he hecho la culpa a la religión, he hecho la culpa a papá, a mi infancia. ¿Y qué pasa si, Horacio, se acabó toda historia? A ver, ¿qué te pasa? Pues estoy así, estoy asado, tengo mala cuestión económica, siempre tengo problemas de pareja, afectivas sexuales, no sé qué, me llevo mal con los vecinos. Y claro, he hecho la culpa a los vecinos, he hecho la culpa a mis parejas, he hecho la culpa a papá y mamá, etcétera. No, soy el único responsable. No puedo echar la culpa a nadie. Y eso nadie queremos. Por eso existen los políticos, por eso existen los gobernantes, por eso existen las religiones que me prometen el cielo. Mentira todo. Soy el único responsable. Y eso es difícil y duro de admitir. Miedo a la libertad, de Erich Fromm. Leerlo, ya verás qué libro más bueno. Lo leeré. Hay una parte también que me parece interesante ahí, en tu manera de enfocar la terapia. Entonces, hay una parte, evidentemente, que es muy didáctica por tu parte, pero por la parte del que va a la terapia, es también un trabajo hay un trabajo muy fuerte de la persona que va a la terapia y es como un trabajo, por lo que mencionas, como de indagación, ¿no? De descubrir, como, no de seguir pasitos. No, esta sí, y este es el resultado. No, es más como de indagación. No sabes a dónde vas a llegar, pero es indagar, descubrir qué es lo que te está limitando esa sombra y incorporarla y ver en qué manera te puede ser útil, qué manera puedes utilizarla. Erickson decía que lo importante no es lo que dice el terapeuta, que sí lo es, pero bueno, que no es tanto, sino lo que hace el paciente con lo que le dice el terapeuta. Y tú estás ahí. Si tú le diriges a la persona, si tú perteneces a alguna de las 6 o 7 escuelas principales o supuestos teóricos principales de la psicología, por eso yo digo que la psicología no es una ciencia, pertenece al campo de la mente, al campo de la psique, esta por su propia naturaleza es subjetiva, vale, con todo respeto. Por eso y luego hay más, dicen los estudiosos, más de 300 o 400 formas de hacer psicoterapia. ¿Cómo va a ser una ciencia, un método, que hay 6 o 7 escuelas teóricas principales que no se ponen de acuerdo
a la hora de evaluar qué es un ser humano, ¿no? Bueno, entonces, fíjate bien, todas estas escuelas, si a mí me viene una persona, Horacio, tengo este problema, yo soy un psicoanalista freudiano típico, no escucho a la persona, Rafa, empiezo a interpretarlo, lo entiendo, traduzco como si me hablara en un idioma, yo lo traduzco a otro idioma en función de los supuestos teóricos de la escuela a la que pertenezco. Entonces, desde el punto de vista freudiano, hablaría del complejo edípico, de la sexualidad, de tal. Bueno, vale. Pero si eres un conductista o un cognitivo conductual, lo vas a interpretar de otra manera. La persona es lo que es. Su problema es su problema. Pero si tienes 6 o 7 psicoterapeutas de distintas escuelas, la Gestalt, el psicodrama, el conductismo, el cognitivo conductual, el sistémico, etcétera, cada uno lo va a ver de una manera. Por eso se dice, las cosas son según el color del cristal con el que miras. Si yo miro con el color del cristal del psicoanálisis, le doy una interpretación. Si lo miro con el color del psicoanálisis, pero junguiano, de la psicología analítica o psicología profunda, le doy otra interpretación. Entonces, ¿quién está viendo realmente al ser humano? Ninguno, porque yo lo estoy viendo en función de mi teoría. Si tengo una teoría conductista pura, lo analizo desde ese punto de vista. No interpreto nada del inconsciente, nada. Si es un freudiano, en fin, cualquier corriente de la psicodinámica, del psicoanálisis freudiano, pues lo interpreto de otro, etcétera. Entonces, es muy importante, Rafa, cuando la persona venga, yo lo que aconsejo, siguiendo los consejos de Milton Erickson, te recuerdo que soy presidente de la Asociación Española de Hipnosis Clásica y Ericksoniana. Mantengo las dos escuelas y, como tú bien sabes, las utilizo concatenado todo, los cursos, las terapias, lo que sea. Utilizando esas orientaciones que nos da Milton Erickson, lo primero, el mayor consejo que puedo dar a cualquiera que nos esté escuchando, me da igual que sea psicólogo, psiquiatra, como si es doctor en lo que sea, en neurología. Si quieres hacer psicoterapia, hazte tu propia psicoterapia. Ponte en manos de un profesional, trabaja sobre tus miedos, tus complejos, tu manía, tu megalomanía, tu orgullo, tu soberbia. Todo. Hazte un buen trabajo. Es tremendo, patético. Preguntarle a una persona que está trabajando con la hipnosis y tal, y lleva cientos de personas y tiene mucha fama, y le llaman maestro, oiga, ¿usted practica la hipnosis? ¿Le han hecho hipnosis a usted? ¿Usted tiene su propia psicoterapia? No, yo no necesito nada de eso. Fíjate qué soberbia, qué estupidez, ¿no? Entonces, lo primero es que tú trabajes. Porque si tú trabajas psicológicamente, haces tus meditaciones, haces tus sesiones de hipnosis, tienes ya lo que se llama lo experiencial. Lo experimental es sobre los demás y lo experiencial aquello que veo, que percibo. Estoy ya acostumbrado a meterme en el fondo del mar, en el océano, en el agua, en el fondo de la piscina, donde sea. Por lo tanto, me puedo hacer una idea muy intuitiva de qué es lo que puede estar sintiendo la otra persona. Le acompaño. Nadie puede acompañar por un camino a nadie si no lo has transitado tú primero. Si tú no tienes tu propio psicoanálisis o hipnoanálisis, llámale como te dé la gana, ¿cómo te atreves a dirigir a una persona? ¿Qué sabes tú qué es lo que profundizar en el estado alterado de conciencia? Entonces, tú entras en trance, como hacía Erickson, y conectaba con el inconsciente de la persona. Y deja que todo fluya. Si llevas un esquema, esto le pasa por esto, esto le pasa por esto, pues a veces aciertas, a veces no aciertas. No has hecho nada, no le has enseñado nada. Es muy importante que empecemos a explorar, a ver, ¿qué descubro con esta persona? Me ha dicho que tiene este problema. Y la mente consciente te dice, sí, hombre, ya he tratado a 150 personas con este problema, ya tengo un esquema, punto 1, punto 2, punto 3, ya sé lo que tengo que hacer. Pero ¿tú qué sabes? Esa persona, aunque tenga el mismo problema, tenga una fobia, es distinto, tiene una idiosincrasia particular diferente, tiene un historial personal, infantil, familiar distinto. Su forma de afrontar eso es distinto también. Estudia los rasgos de esa persona, acompáñale, trata de descubrir. Erickson dice, cuando vas a trabajar con una persona, tú no lo conoces, él no te conoce a ti, no sabes la cantidad, la empatía, el rapport o la antipatía, el rechazo, la transferencia o contratransferencia que se puede dar. Tienes que tenerlo en cuenta todo eso. A veces en los cursos hay gente, los menos afortunadamente, pero algunos que son tan torpes de entendimiento, y dicen, Horacio, yo quiero un esquema literal, punto 1, punto 2, punto 3 para hipnotizar y tal y cual. A ver, cuando me viene una persona para tal problema, ¿qué tengo que hacer? Digo, pues te podría dar aquí recetas terapéuticas, 150 formas distintas de tratar a esa persona. No. Aquello que hay que hacer concretamente, lo mejor no hay. ¿Cómo que no hay? No, porque depende de cada persona. Depende del estado de conciencia que tengas tú ese día. Depende del estado de conciencia que tenga la persona. Hay tantos factores según contexto, momento, que no hay nada.
almacena una gran cantidad de información, vívelo, experiméntalo, y como decía Erickson cuando su hija le preguntaba acerca de cómo hacer la terapia en hipnosis y tal y cual, y Erickson le dijo a Betty, a su hija, que es psiquiatra, le dijo, confía en tu inconsciente. ¿Cómo que confía en tu inconsciente? Pero si este tipo te acaba de decir que nunca ha hecho hipnosis, que no practica la autohipnosis, que no tiene su propio hipnoanálisis, su propio trabajo. Pues ahí está la lección de los maestros. Él practicó siempre a lo largo de su vida, por los problemas que tuvo con los ataques de poliomielitis, que tú ya conoces y tal, y él, para poder sobrevivir, superar el dolor, enfrentar el reto de enseñar a los demás, a sus pacientes, el día a día, las prácticas de autohipnosis, etcétera, entraba en trance de tal manera, al entrar en trance tú estás conectando con lo más profundo, con tu inconsciente, con tus recursos, con tus capacidades. Se dice que el inconsciente es fuente de recursos. Carl Gustav Jung lo especificaba. En el inconsciente hay fuerzas que intentan curarnos, sanarnos. El inconsciente es nuestro amigo, nuestro aliado, nos ayuda. El inconsciente es atemporal, es amoral, no hay pasado ni hay futuro. Por eso, problemas del pasado se pueden solucionar en el presente. Pero esto que estoy diciendo aquí, a mí por lo menos me infunde un gran respeto. Yo llevo 41 años, como tú sabes, en estos menesteres, trabajando, estudiando, etcétera, etcétera, adquiriendo mucho conocimiento, cometiendo 20.000 errores. Cada vez me infunde más respeto. Cada vez, sinceramente, a medida que soy más consciente y conozco más respeto tengo en el sentido, porque muchas veces te lo digo, Rafa, digo, pero ¿qué diablos sé yo del inconsciente ni sé de nada? Porque a veces creo que ya he adquirido cierto estatus de control sobre ciertos comportamientos míos, que tienen que ver con sentimientos de inferioridad, con complejos, con rabia, con lo que sea. Y yo creo que ya he dominado todo eso. Y en gran parte de los momentos de mi vida reacciono como una persona educada, con un conocimiento, genero buena empatía con los demás. Y en un momento dado, una circunstancia inesperada, en un semáforo, lo típico, que alguien te tal, que haces tal cosa, en fin, cualquier tontería de estas, y de repente me veo con una reacción de ira, de rabia, que casi quiero pegarle a la otra persona. Y entonces yo me quedo así. Llevo 41 años trabajando, estudiando, investigando en el yoga integral, en el budismo zen. He pasado por ritual chamánico en Yucatán, en la zona de Uxmal, donde floreció la cultura maya, allí. Tengo años de psicodrama, de psicología en general transpersonal, con los gnósticos muchísimos años, la escuela del cuarto camino, Jung, Freud, me formé varios años, me he formado y me sigo formando en hipnosis, me sigo formando en programación neurolingüística. Rafa, soy un maestro, ¿no? Un maestro es el que tiene un conocimiento y lo enseña a los demás, o sea, quiero decir que no es para presumir. Y en una milésima de segundo basta que esa persona me haya dicho una palabra o un gesto o me haya dicho algo más alto, quizá porque yo ya vengo arrastrando una serie de problemas que los estoy reprimiendo, no los tengo bien transformados, y estallo de una respuesta y digo, madre mía, entonces, ¿para qué me sirve a mí 41 años de estudiar, de investigar? Pero si me estoy comportando como un energúmeno. Esa persona que me ha dicho una palabra más alta o más despectiva que otra, tiene el poder de convertirme en una persona vulnerable. Quiero decirte que en terapia es mi consejo, que intento aplicarlo, no siempre lo consigo. El primero que tiene que practicar la terapia, la psicoterapia, la hipnosis, etcétera, es uno. Después, investiga y despierta la curiosidad dentro de ti. ¿Qué es lo que voy a descubrir con esa persona? No vayas de un presupuesto económico, no, psicológico. No vayas con esa actitud, aunque creas que lo conoces. No. Erickson dice que a veces entraba en trance, él mismo, antes de recibir a su paciente, entraba en trance y se provocaba una amnesia, una especie de olvido. Y resulta que era un paciente que llevaba 3 o 4 meses o 5 meses trabajando con él. Se provocaba, era un gran habilidoso para entrar en contacto con su inconsciente, con la parte que produce el olvido, la parte cerebral que produce la amnesia, y procuraba, con esta amnesia que pretendía Erickson, iniciar esa sesión que podía ser la 12ª sesión que tenía con esa persona, como si no le conociera, para partir de cero. Fíjate lo que es la curiosidad, y esto es lo que marca la diferencia entre los mercenarios que se dedican a ir, los vendehumos mercenarios, a lo que es un verdadero terapeuta. ¿Qué es lo que voy a descubrir hoy? Alguien le puede decir, hombre, maestro, pero si lleva ya 6 meses con él. No.
Yo puedo ser distinto hoy ayer, tengo mi estado de conciencia diferente, no sé lo que habrá pasado dentro de él, no sé lo que he asimilado de la terapia que yo le estoy haciendo, no sé, voy a descubrir, voy a empezar como si fuera de cero. Eso es lo que diferencia a un verdadero maestro, una persona que es honesto con lo que hace, cómo se muestra de cara al exterior. Yo soy terapeuta, ayudo, transmito la hipnosis, un poder, una herramienta, soy terapeuta, soy psicólogo, soy doctor en psicología. Sí, pero ¿qué está haciendo usted? Usted siempre está tratando, no descubre nada, esa persona no le está ayudando en nada prácticamente. Estoy haciendo exageraciones o generalizaciones porque hay gente que lo hace muy literalmente y funciona, ¿no? También. Pero un buen terapeuta creo que es aquel que hace primero, Erickson decía, la terapia, la hipnoterapia debe comenzar en la casa del terapeuta, es decir, sobre sí mismo. Perfecto. Una de las cosas, por ejemplo, en relación a eso que me ha pasado a mí, por ejemplo, yo tenía unas sesiones con un cliente y al finalizar la sesión he pensado, este ejercicio, un modelo para la próxima sesión será muy bueno, y cuando llega a la siguiente sesión me ha ocurrido que el modelo que tenía pensado, que me lo he preparado, que lo tenía todo ahí encajado, ha llegado a la sesión y me he dado cuenta de que en ese momento el modelo ya no servía, no era realmente lo que el paciente en ese momento o el cliente en ese momento necesitaba. Es decir, que era totalmente distinta la segunda sesión de la primera. Sí, claro, porque no sabemos nunca, por eso se dice, lo importante no es tanto lo que dice el terapeuta, sino lo que hace el cliente con lo que dice el terapeuta. Y hay gente, tú también lo habrás comprado, Rafa, que se sale de la consulta, has estado 1 hora o 2 horas con él y ves que lleva cierta decepción, sobre todo cuando es la primera vez, porque se piensa que ser hipnotizado es como meterle en una nebulosa donde se le programa y a partir de ahí ya deja de fumar, acaba con el hábito, con la conducta que lleva manteniendo 20 años y piensa, bueno, sale un poco decepcionado, pero también ocurre que a la semana, 2 semanas o 3 semanas, cuando lo vuelvas a citar, te viene y te dice, oye, ¿te acuerdas que me marché un poco decepcionado porque pensaba que no había entrado en hipnosis o pensaba que esto no iba a funcionar? Y he visto, oye, he empezado a comprobar, es decir, hay un proceso a nivel inconsciente, por eso es inconsciente, porque el consciente no se da cuenta. Entonces, el consciente muchas veces al cliente es que creo que no avanzo, creo que esto no va conmigo, es que yo creo que no entro en hipnosis y tal. Pero yo le digo muchas veces, ¿no? Lo digo en los cursos y lo digo en la terapia individual. Date paciencia. ¿Con qué parte de tu mente me estás hablando? Me estás hablando con el consciente, con la parte racional, que no nota muchas cosas. Claro, ya te dije y te programé cuando estabas en hipnosis. Me da igual que estés hipnotizado o que creas que no. Yo sé cómo funciona esto. Ten un poquito de confianza porque hay un montón de la didáctica, pedagógica, etcétera, que se dedican las palabras, las cosas y tal. ¿Te acuerdas cuando te dije lo de la semilla? Te dije cuando que estás entrando, como si entraras en una cueva, como si estuvieras abriendo un gran agujero para sembrar semillas y tal y cual. Y a veces te dicen, sí, digo, pues ese lenguaje metafórico, simbólico, está llegando al inconsciente. Tu inconsciente está haciendo su trabajo. Es normal que me digas que conscientemente no notas muchos cambios, ¿no? Pero es que está trabajando a nivel inconsciente. Recuerda que con la hipnosis trabajamos a nivel inconsciente. Sea lo que sea, la respuesta es, efectivamente, como tú dices, hoy aquí creo que lo mejor va a ser que cuando venga la próxima vez le voy a hacer esto y esto. Pero, repito, de alguna manera, ni tú, si tú estás trabajando realmente también, eres la misma persona en ese momento que eras cuando hiciste la terapia aquella, ni él, porque han podido pasar muchas cosas externamente y sobre todo a nivel interno. No sabes hasta qué punto la semillita plantada, que parece que no estaba haciendo nada, está creciendo y empieza a dar sus frutos. A mí hay gente que me dice, Horacio, llega una terapia, llevamos una sesión o 2 sesiones, ¿qué tal estás, Pepe? Bueno, Horacio, pues yo creo, no sé, yo creo que igual, bueno, sí, un poco más relajado, pero yo creo que no sé, yo la verdad que me siento igual que siempre. Sí, bueno, hombre, ahora discuto menos con mi mujer. Con los compañeros de trabajo y mi jefe, ¿te acuerdas que te dije que me decía no sé qué y me molestaba y un día tuve una bronca y tal? No, ya no ha vuelto a ocurrir. O sea, discute menos con tu mujer. Te lleva mejor con el jefe y con los compañeros de trabajo y dices que la hipnosis... Ya, pero es que yo pensaba que esto de la hipnosis, digo, ¿qué es? Como volar como Superman. Se están produciendo cambios. Entonces, la terapia es muy importante, aparte de todo lo que estamos hablando y tú has comentado, también decirle a la persona, esto es gradualmente, es poco a poco. Hasta los árboles de crecimiento rápido lleva su tiempo en crecer, florecer, dar espléndidos frutos y los dan, etcétera.
Porque otra de las cosas es eso. Y sobre todo hacerle ver. Estamos trabajando a nivel inconsciente. Por lo tanto, cuando te haga preguntas o tú mismo intentes razonar algo y no te des una explicación, lo tengas muy claro conscientemente, es que el proceso lo está realizando el inconsciente. Debes de entrar en el inconsciente, inhibir el córtex, activar el subcórtex, penetrar en el inconsciente, coloquialmente, y hablarle al inconsciente, decirle, oye, inconsciente, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Que no me entero. Pero para eso está la técnica esta de la PNL, del puente, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres estar? ¿En qué parte? Resistencias, recursos, etcétera, etcétera. Ahí trabajaríamos con la PNL, que es, para mí, de todas las estrategias que hay, es la síntesis de la mayoría, es la mejor, para mí, la más práctica, etcétera, a la hora de trabajar con estrategias en estado de hipnosis para trabajar con cualquier problemática que suceda. Genial. Genial, Horacio. Genial. Pues muy bien. Llevamos una hora, un poquito más de una hora. Un poquito más de una hora. El tiempo pasa a prisa. Parece que hace 2 segundos que hemos comenzado. Sí. Pero el café se ha terminado, por lo tanto me indica que el tiempo sí ha pasado. Ya no hay, ¿no? Nada, pues ya nos veremos otras veces. Sí, genial. El día de hoy era un poco eso, hablar un poco del inconsciente, sus distintas versiones, las distintas maneras de poder verlo, la sombra, qué hacemos con la sombra, ¿no? Que es súper importante, yo creo, tu manera de enfocarlo en terapia, qué hacer con la sombra, porque mucha gente pelea con ella, lucha con ella, la niega. En cambio, el hecho de... Sí, eso que estás diciendo de la sombra, que qué hacer con la sombra. Yo tuve un sueño una vez, ojo, estos días se está hablando del laberinto, cómo salir del laberinto, vencer al Minotauro. Bueno, algo parecido viví yo, hace unos años ya. Un sueño caótico, de estos sueños que tienes una gran angustia, un pánico, algo o alguien te persigue. Yo corría por un laberinto. Era un laberinto gigantesco, yo era insignificante, corría, tal. Y uno de los momentos me volví hacia atrás a ver quién me perseguía, porque corría, en el mismo sueño me hice esa pregunta, y era una especie de mono gigante, una especie de King Kong, la imagen típica del King Kong de las películas, me perseguía. Hubo un momento del sueño que algo o alguien dentro de mí se paró y dijo, hazle frente. Me paré, empecé a puñetazos con el monstruo, con la sombra, y de repente me vi a mí mismo dando golpes al aire. ¿Por qué tiene poder la sombra? Porque la negaba, porque le tenía miedo. Me paré, le hice frente. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque la sombra soy yo. El Horacio amable soy yo. El Horacio altruista soy yo. El Horacio, etcétera, etcétera, lo bueno, lo malo, todo soy yo. Soy la sombra. Entonces, ¿de quién huía? De mí mismo. Si me enfrento, si acepto y le doy la bienvenida, aunque sea a puñetazos, ya no tiene poder, no tenía poder. Yo entonces no lo entendí, porque en aquella época, hace muchísimos años ya, todavía el tema de la sombra no lo había estudiado, pero me di cuenta, ¿no? Sentía pánico, todo desapareció en cuanto que decidí pararme y enfrentarme cara a cara. Entonces, cuando tú te paras y aceptas que puedes ser envidioso, que puedes ser mezquino, que tienes esa parte criticona, que tienes esos miedos, que tienes esa ira, pues lo aceptas y le dices a todos esos yoes, a todos esos personajes, os agradezco que estéis ahí porque cada uno a vuestra forma, de vuestra manera, intentéis protegerme. Me estáis haciendo la puñeta, me metéis en muchos problemas, pero vuestra intención, tú sabes, en PNL, todo hábito, toda conducta, por negativa que sea, tiene una parte responsable de la conducta en sí, cuya intencionalidad es buena en el sentido que quiere ayudarnos a protegernos. Puede equivocarse en la forma, mas no en el fondo. Si lo aceptamos, lo pierde poder la sombra. Esa parte que es súper importante. Y luego también me parece súper importante de lo que has comentado a la hora de hablar del inconsciente, que es como se expresa mucho con imágenes y que es una parte súper creativa que tenemos dentro de nosotros. Sí. Y que se expresa mucho en imágenes, en visiones que a veces, claro, no entendemos, nuestra parte consciente, racional, no entiende, pero que es una parte muy creativa y luego que muchos podemos interpretar desde muchísimas maneras, ¿no? Depende también de las creencias en las que tú mismo te muevas, puedes interpretarlo de una manera o de otra, pero que es una parte súper creativa, y que se comunica eso de muchas maneras, de imágenes o sonidos o sueños. Sí, imágenes, tal, porque según algunos estudios que se han hecho en neurología,
pues estos estudios, Rossi, uno de los grandes discípulos de Erickson, por ejemplo, y otros, sugieren que la función y las características diferenciadas entre los dos cerebros, cerebro hemisferio izquierdo, ¿no? Hemisferio cerebral izquierdo, analítico, racional, el cerebro derecho es el de la imaginación, el de la creatividad. Se dice, así un poco en síntesis, que la parte del hemisferio cerebral derecho, imaginación, creatividad, etcétera, ese nos razona, ese sabe, intuye, etcétera, sería como el soporte anatomofisiológico del inconsciente, y que la parte izquierda sería más el soporte anatomofisiológico del consciente. Con uno pensamos, razonamos, con el otro intuimos, sabemos. Entonces, y además, cuando ya empezamos a hablar de los cerebros, aparte del cerebro izquierdo, el cerebro derecho, y por eso esa parte puede ser muy creativa. Por eso, trabajar con la sombra, integrarla, no es solamente quitarle poder al odio, al rencor, a los malos actos, a los miedos, a los complejos. Es también permitir que el lado bueno, el lado florezca. Y el hemisferio izquierdo está analítico, racional, pero es que el derecho es que el que nos va a dar la imaginación, la creatividad. Cuando estamos trabajando en PNL y le decimos, cierra los ojos o te los hábitos, como te la gana, imagina un puente. Y montas toda la trama simbólica, metafórica de pasar un puente, dónde estás, dónde quieres estar, qué o quién puede ofrecer resistencia, cómo negociar. Todo eso es hemisferio cerebral derecho, porque el cerebro analítico que se basa en los datos que ve, que le llegan, lineales, esto es una mesa, esto es una silla. Pero fíjate, para el cerebro izquierdo eso es una silla y sirve para sentarme. Ahora, ¿qué simboliza para el cerebro derecho? Es una silla, un sillón, donde se sentaba el patriarca, donde el rey, tal, con su corona. ¿Qué simboliza el rey, el que tiene el poder? O sea, el cerebro derecho metafórica, simbólicamente, te puede llevar y eso te da creatividad. El cerebro derecho es el que crea los mitos, el que crea las leyendas. El cerebro izquierdo dice, déjate tonterías, ni héroe, ni Teseo, ni historia, aquí no hay laberinto, ni nada. Claro, claro. Entonces es eso, ¿no? Pero realmente sí tiene poder porque ese hemisferio cerebral derecho es el que nos da ideas, el que nos permite ver, el que a través de una especie de metáfora nos permite afrontar un problema. Esto es muy típico de Erickson. Había veces que el problema es tan fuerte, tan íntimo, tan personal, tan doloroso, que la persona no es capaz de recordarlo porque es como volver. Me decía una persona una vez, una mujer, dice, es que, Horacio, si me pides que yo recuerde aquellos abusos sexuales que tuve durante años por mi padre, etcétera, es que se me rompe el corazón y tal y cual. Entonces, no le vas a decir eso, tipo psicoanálisis, que también puede ser recordarlo, trabajar con el niño interior, bueno, provocar la catarsis. Para que haya una verdadera psicoterapia tiene que haber una catarsis, una abreación, liberación de los contenidos traumáticos, que es lo que te mantiene en el presente 40 años después, con los miedos, con las carencias de lo que vivió tu niño. Como el niño está en el inconsciente es presente, ahora sigues teniendo el mismo problema. Bueno, entonces, cuando estás haciendo ese trabajo con la infancia, y es una experiencia, me ha pasado que la persona abre los ojos y dice, mira, es que no puedo recordar porque me provoca mucho dolor. Lo desvías, utilizas una metáfora que aparentemente no tiene nada que ver con el problema, pero en la metáfora, en los contenidos, en los arquetipos contenidos en esa imaginería de la metáfora está la solución. Pasas un puente, vas a la mitad, te echas para atrás, no soy capaz de avanzar. Bueno, pues esa persona que dice, oye, es que no funcionamos ni en hipnosis ni en hipnosis. Bueno, vamos a olvidar todo. Si tú eres un estudioso y eres un buen terapeuta y estás trabajando y estudias y lees y ves y sabes la importancia de la metáfora como las parábolas de Jesús, como la metáfora que se utiliza en la hipnosis con Erickson, búscale una metáfora donde no se hable para nada del problema, pero indirectamente está haciendo alusión y puedes solucionar el problema. Pues no sé, pues ese problema ya parece que no tiene... No sé qué ha pasado, claro. Hemos trabajado con el cerebro derecho y el cerebro derecho ha hecho lo que tenía que hacer. Aquello que la mente racional no puede ni tan siquiera recordar porque es doloroso, a través de la metáfora, ¿no? Que es como, lo típico, vamos a hacer hipnosis. Oh, es que la primera vez, ¿no? Es que mira, es que tengo, no sé qué me pasa, tengo un miedo, es que no sé, creo que voy a perder el control. Aunque tú ya te hayas tirado una hora explicándole que con la hipnosis no se pierde el control ni nada, a la hora de la verdad te pones ahí y ¿quién aflora? El miedo, la resistencia. Aparte de que tienes que decirle, muy bien, hay una parte tuya que está controlando y se está asegurando de que todo lo que hagas tú sea bueno para ti. Y la persona te mira así diciendo, pero
pero si no estoy entrando en hipnosis porque tengo miedo, efectivamente, hay una parte que te provoca miedo como mecanismo de protección para que no entres. ¿Por qué? Porque esa parte vela tanto por ti que es como la madre o el padre protector. Cree que si entras en hipnosis por los miedos que traes ya, por los arquetipos y tal, el arquetipo que tiene de lo que es la hipnosis, pues quiere asegurarse de que no vas a entrar en hipnosis hasta que no sea totalmente bueno y positivo para ti. Por lo tanto, ¿te das cuenta? Como hay un mecanismo que te está protegiendo, no te permite entrar en hipnosis porque cree que es peligroso. ¿Qué te parece si hoy no hacemos hipnosis? Ah, no, no. Vamos a hacer una relajación y una visualización. Con la relajación, con la fraseología, con la visualización, imaginería, le metes una metáfora, le estás haciendo que se enfrenta al problema, pero como si no fuera con él. Pero el tema es interiorizado, solucionado, etcétera, etcétera. El poder de la metáfora. Que el poder, la relajación, la visualización y la metáfora ya te llevan a un estado de hipnosis. Lo que pasa es que a eso no le llamamos hipnosis. Perfecto, perfecto. Perfecto. Pues está genial, Horacio. Muchas gracias. Pues gracias a ti por la oportunidad de reencontrarnos. Los buenos amigos tendríamos que aprender a mantener la amistad. Sí, sí. Eso nos enriquece. Yo pienso muchas veces que hay tanta maldad en el mundo que aquellas personas que, bueno, creo que tenemos nuestra sombra y tenemos nuestra maldad, pero bueno, también somos buenas personas, nos reencontramos para compartir, cómo estás, cómo te va, pues esto, lo otro, compartir. Creo que deberíamos de prestar atención porque no hay tantas buenas personas en el mundo. No, es cierto. No hay tanto, solamente hay que mirar el mundo, ¿no? Eso de que todo el mundo es bueno, no, todo el mundo no es bueno. Mira cómo está la humanidad. No me digas. Es bueno y es de agradecer. Y espero que continuemos. Sí. Más adelante llevar algún proyecto, dar algún curso, hacer algunas cosas. Te presentaré también un grupito de personas que estamos intentando crear una especie de escuela de hipnoterapia. Ya te explicaré, sí, para hacerlo. También he intentado hacerlo en Latinoamérica, ahora en Perú. En Lima, Perú, estamos intentando crear una escuela, una especie de semillero para que todo el que se quiera formar de verdad en hipnosis, en hipnoterapia, pues pueda acudir a este centro y ahí, como un semillero, podamos crear y formar a futuros hipnoterapeutas. Como te dije también el otro día, estos cursos que estoy impartiendo, el curso intensivo que estoy impartiendo, que comenzó todo en Alhama de Murcia, de la mano de Gastón, pues Peláez, pues queremos hacerlo también allí. Y esto además está ya certificado por una prestigiosa universidad en México, la Universidad Autónoma del Pacífico, en el estado de Colima, en México. Los cursos, el material teórico y práctico, desde un marco conceptual teórico práctico, todo lo que se enseña, etcétera, en estos cursos intensivos, mínimo 120 horas para cumplir la normativa académica, tiene certificación de una universidad. Por lo menos en México, y cualquier otro país que de alguna manera tenga algún acuerdo y puedan convalidar, tiene una certificación de una universidad, el equivalente a un psicólogo o a cualquier psicoterapeuta. Sí. En Hispanoamérica, en México, y creo que eso es bueno mantenerlo. Yo solo no lo he podido conseguir, ha habido mucha gente que me ha ayudado, me ha apoyado, y creo que esta labor que estás haciendo tú ahora, creo que puede ser muy bonita y puede dar espléndidos frutos. A ver las semillas, ¿cómo salen? Seguro que buenas. Perfecto. Seguro. Perfecto, Horacio. Pues te llamo para hacer otra charla como esta, otro cafelito virtual. Sí, hombre. Y que pase una buena semana. Y estamos en contacto. Antes también de la próxima charla, estamos en contacto y seguimos charlando y hablando. De acuerdo. Vale, pues. Un abrazo, amigo. Cuídate. Un abrazo, Horacio. Ha sido un placer. Y para tu familia. Igualmente. Todo vaya bonito, amigo. Cuídate. Igualmente.